Muy bien, oremos. Padre nuestro, cuán lindo es poder venir ante tu presencia, Señor, a alabar tu nombre, porque tú eres digno de ser alabado. Eres un Dios tan bueno, Señor, tan misericordioso, compasivo con nosotros. Muchas veces somos orgullosos, contumaces, cabezas duras, llevados a nuestras ideas, Señor, rebeldes, y sin embargo, Señor, tú nos tienes tanta paciencia y agradecemos por ello, Señor, porque si tú no fueses un Dios paciente, ninguno de nosotros teníamos esperanza. Y queremos pedirte, Padre, que en este momento te acerques a cada uno de nosotros, que desciendas a nuestros hogares donde estamos participando en el estudio bíblico y que nos hables, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra y que ella sea viva como agua viva para nuestras almas, Señor, que cumpla la función de abrir nuestros ojos, a revelar, Señor, nuestra condición, llevarnos a los pies de Cristo y darnos poder para poder, Señor, nosotros aferrarnos a nuestro Salvador, someternos a Él, arrepentirnos y permitir, Señor, que tú lleves a cabo la obra que tanto anhelas llevar a cabo y terminar en nuestras vidas. Así que te pedimos que derrames tu espíritu sobre nosotros y que el Señor nos enseñe. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, me parece que estamos en Gálatas capítulo 5, si no me equivoco. Gálatas capítulo 5, terminamos el capítulo 4 la vez pasada. El versículo 1 vamos a leer todo el capítulo 5, como lo hacemos, y luego vamos a volver a estudiarlo. Estad pues firmes en la libertad, Gálatas 5, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
Templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, ese es el capítulo 5. El capítulo 5, el capítulo 5 es un capítulo de transición. Presenta en el capítulo 5 el apóstol Pablo la libertad en la cual los hijos de Dios han de vivir. Los advierte a no caer en la esclavitud de la cual Israel se encuentra, y luego pasa de ahí a consejos prácticos en cuanto a la vida cristiana, que en todas las cartas del apóstol Pablo ocupan una gran porción de lo que él enseña. Cómo vivir la vida cristiana, cómo vencer las tendencias al pecado y todo aquello el apóstol Pablo lo delinea en todas sus cartas. En algunas cartas, más de la mitad de la carta es dedicada a consejos prácticos. Aquí la gran porción de la carta es dedicada a un asunto teológico, que es cómo somos justificados, el papel de la gracia en relación con la justificación, por el problema que estaba confrontando los Gálatas, que es la herejía de que para nosotros ser aceptos hemos de ganar nuestra justificación por nuestras obras. Hemos de observar la ley para ser justificados, que es la ley la que nos justifica. Es por eso que el apóstol Pablo parece ser tan duro en cuanto a la ley, pero él no está atacando la ley. Él está atacando la teología falsa en cuanto a nuestra justificación, justificación por obras o justificación por fe. Entonces, ah, el apóstol Pablo delinea muy bien en la labor de la ley en cuanto a eso. Muy bien, vamos al capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres? Bueno, la libertad viene a través de la justificación, que es, que es la experiencia a través de la cual Dios nos imputa gratuitamente su justicia y nos hace aceptos ante su presencia. La justificación tiene dos caras, podríamos decirlo así, como una moneda. Tiene la cara en la cual ante su presencia somos declarados justos y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros y la vida de Cristo nos es dada y somos tratados por Dios como que nosotros vivimos aquella vida y Dios se relaciona con nosotros de esa manera. Y en cuanto a nosotros, la justificación, la palabra declarada por Dios, porque eso es la justificación, nos crea un nuevo nacimiento, obra un milagro en nosotros, nos da un nuevo corazón, una nueva mente. La ley de Dios es escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, el Espíritu de Dios viene a morar, nuestros pecados son borrados. Somos nacidos nuevamente, llegamos a ser nuevas criaturas. La justificación crea aquel milagro. Y en ese milagro, entonces ahora la esclavitud al pecado es rota. Vamos a verlo en el libro de Romanos. El apóstol Pablo no lo explica en el libro de Gálatas en forma detallada. El apóstol Pablo se explaya en esto en el libro de Romanos. En el libro de Romanos el apóstol Pablo explica en forma detallada nuestra esclavitud al pecado. Es una esclavitud interna. Nosotros somos naturalmente esclavos, vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo. No hay nada bueno en nosotros. Por más que queramos hacer el bien, no podemos hacer el bien por nosotros mismos porque hay una ley en nosotros que nos controla, que es la ley del pecado. Entonces, mientras el ser humano no es justificado por la fe, el ser humano no es libre. El propósito, uno de los propósitos de la justificación es romper aquella esclavitud y hacer al ser humano ahora siervo de Dios, no ya siervo a Satanás, libre del pecado. Vamos al capítulo 6 de Romanos.
El apóstol Pablo desde el capítulo 3 nos explaya en la experiencia de la justificación del libro de Romanos, muestra los efectos de ella, hablándonos de la vida de Abraham. Luego, en el capítulo 6 nos habla de la muerte al pecado, de que nosotros hemos muerto. Y luego dice en el versículo, vamos a tomar desde el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Capítulo 6 versículo 7 de Romanos. Y si morimos con Cristo, creemos que viviremos también con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, por cuanto murió al pecado, murió una vez, por todas, perdón. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el apóstol Pablo aquí nos dice, por el hecho que hemos sido unidos a Cristo, a través de la experiencia de la muerte, hemos sido justificados. Y al ser justificados, entonces ahora nosotros podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. La palabra considerar es la misma palabra que se usa para la palabra justificar, que nosotros tenemos el derecho de adjudicarnos, porque Dios ya nos ha declarado justos, nosotros podemos adjudicarnos libres del pecado. Estamos muertos al pecado y ahora estamos vivos para Dios. Versículo 12. Ahora el apóstol Pablo comienza a sacar lecciones prácticas de esta teología para la vida del cristiano. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Antes eso era imposible para el ser humano, pero por el hecho que ha sido justificado, ahora el ser humano puede él no permitir que el pecado reine. ¿Por qué? Porque él vive para Dios. Dios controla su vida. Ni tampoco presentéis. La palabra presentar literalmente quiere decir rendir. Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando que no debemos rendir nuestros cuerpos, miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos o rendíos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como el Señor nos ha justificado por gracia, ahora estamos bajo su gracia. Al estar bajo la gracia, el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos muerto. El pecado no puede controlar a una persona muerta. Y esa muerte que hemos entrado a través de la justificación, el Señor entonces ahora quiere que la vivamos. ¿Y cómo la vivimos? No permitiendo que el pecado se enseñoree y no rindiendo nuestro cuerpo y nuestras facultades para ser siervos del pecado. Antes eso era imposible. El ser humano naturalmente se somete al pecado, es controlado por el pecado, por eso es un esclavo del pecado. La justificación ha roto esa esclavitud y nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. Versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dos veces el apóstol Pablo ha respondido ese asunto de que nosotros los cristianos, pues estamos bajo la gracia, podemos seguir pecando. Entonces ahí se ve la mente del apóstol Pablo en cuanto a la ley, porque el pecado es el quebrantamiento de la ley. Entonces al enseñar el apóstol Pablo que no hemos de pecar, está enseñando a obedecer la ley. Pero la obediencia a la ley es algo natural, no es algo forzado, no es algo manipulado, no es algo que el cristiano tiene que constantemente vivir. Y eso es lo que él les está enseñando a los Gálatas, que la libertad es un don de Dios, que no es algo que se obtiene por esfuerzo y tratando de observar la ley, guardar los ritos para yo ser justificado. No, no, no. Cuando el ser humano es justificado, cuando el ser humano recibe la justicia de Dios por gracia, él naturalmente llega a ser libre. Y al ser libre, él tiene el poder para vivir una vida de obediencia a Dios. Y obediencia es no pecar, porque el pecado es desobediencia.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien, la palabra someter y la palabra presentar son las mismas palabras en griego? La palabra en el versículo 13, no, ni tampoco presentéis. Y aquí la palabra someter son las mismas palabras. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces el apóstol Pablo aquí le está enseñando a los romanos que a pesar de que han sido justificados, si ellos se someten voluntariamente al control del pecado, van a volver a llegar a ser esclavos del pecado. Entonces, hemos sido hechos libres, por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas, estad firmes pues en la libertad con la que habéis sido hechos libres. ¿Cuál es la libertad? La libertad del Hijo de Dios, que ahora somos hijos de Dios, estamos en Dios, no estamos muertos, hemos muerto al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Debemos permanecer en aquella libertad. ¿Cómo permanecemos en aquella libertad? Bueno, en el lenguaje del libro de Romanos es no someterse al pecado, no someter nuestros miembros al pecado, no voluntariamente ceder a la tentación y volvernos a someter al poder satánico. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. ¿Se fijan en el lenguaje? Erais esclavos, libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto es maravilloso, porque nos está diciendo el apóstol Pablo que así como era natural para nosotros obedecer el pecado, hacer la voluntad de Satanás, satisfacer nuestras propias concupiscencias, ahora va a ser natural para nosotros, pues hemos llegado a ser esclavos de la justicia. Hacer la voluntad de Dios va a ser natural. Eso es lo que Dios desea. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces aquí el apóstol Pablo pone la relación entre justificación y santificación. La justificación es lo que nos hace libre. La santificación es aprender a presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestras facultades para vivir una vida justa. Y la justificación, la santificación, entonces va mano a mano con la justificación, pero sin justificación no hay santificación. Imposible ser santificados si no hemos sido justificados, porque la justificación es lo que nos hace libres. La santificación es el resultado de aquella experiencia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, nuevamente esa frase, erais esclavos del pecado, pasado, erais libres acerca de la justicia, porque era imposible hacer justicia cuando éramos esclavos del pecado. Es por eso que es imposible ser justificados por la ley. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, nuevamente esa frase, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces ahí tenemos el contraste maravilloso. A través de la justificación somos libertados del pecado y al ser libres del pecado, el fruto natural es la santificación. ¿Por qué? Porque somos ahora siervos de la justicia, siervos de Dios. La palabra es exactamente la misma. Cuando el apóstol Pablo dice esclavos del pecado, la palabra que es traducida siervos es la misma palabra, esclavos de la justicia, esclavos de Dios llegamos a ser. Entonces el apóstol Pablo aquí está ilustrando que como sufrimos una esclavitud que no nos permitía hacer la justicia, ahora tenemos una esclavitud que si le permitimos a Dios y sometemos nuestros miembros, nuestras facultades, en vez de someterlas al pecado, las sometemos a Dios, las entregamos a Él,
De la misma manera, entonces ahora vamos a naturalmente producir justicia. Vamos a hacer lo bueno, aquello que es contrario al pecado. Entonces, esa es la libertad que el apóstol Pablo se está refiriendo en el libro de Gálatas, capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Muchas veces nosotros, como los judíos, para tratar de tener un pueblo obediente, sometemos al pueblo a una forma de esclavitud a través de leyes y manipulamos la conciencia, hacemos a la gente sentirse mal para que obedezcan. En el contexto conservador, el adventismo liberal no le importa la desobediencia, pero el adventista conservador queremos ser obedientes. Pero como no hemos descubierto la libertad que tenemos en Cristo y el poder que se nos ha dado para vivir una vida de obediencia, queremos producir obediencia por medios humanos. Como dice el libro de Isaías, me parece que dice, ¿no? Que la obediencia de ellos es por mandamientos de hombres. Como le pasó a los judíos, multiplicaron los mandamientos para tratar de crear obediencia en el pueblo. Dios nos dio un mandamiento en cuanto al sábado. Ellos tenían 590 y tantas leyes del sábado. Entonces, de esa manera queremos crear una obediencia. Si el corazón no ha sido justificado, transformado y libertado por la gracia de Dios, es imposible para el ser humano ser obediente. Entonces, el apóstol Pablo está llevando a los Gálatas de una experiencia maravillosa que Dios los ha libertado. Ellos han experimentado el Evangelio, han experimentado el poder del Espíritu Santo y ahora Satanás ha traído unas enseñanzas al pueblo que los lleva de vuelta a tratar de vivir bajo mandamientos, ser controlado por leyes que gobiernen su forma de pensar para mantenerlos fieles. Entonces nosotros podemos caer de una experiencia verdadera a una experiencia falsa. Y tristemente dentro del adventismo se corre el mismo peligro. Hay tantos hermanos que viven tantas, ¿cómo se llama? Sitios de la internet que se dedican a tratar de criticar lo malo, apuntar lo malo, tratar de poner las formas de vida a través de las cuales nosotros debiésemos vivir para que nos mantengamos fieles. Pero la verdadera fuente de la fidelidad y la obediencia se encuentra en la verdadera conversión, en el ser libertados del pecado. Si no somos libertados de aquella esclavitud, no importa cuántas leyes se pongan, tarde o temprano el pueblo se va a volver infiel y rebelde. Y hay dos tipos de rebeldía. Hay una rebeldía abierta, la rebeldía liberal, de los bailes y el tomar alcohol y café en la iglesia y vestirse como yo quiero y todavía me llamo adventista. Es una rebeldía abierta. Y luego está la rebeldía conservadora, que es una rebeldía hipócrita, que yo parezco estar bien, como el fariseo, que él viene y él parece que lo guarda todo, pero el corazón no está sometido a Cristo, así que está en rebeldía, vive en pecado. Son sepulcros abiertos, son sepulcros flanqueados por fuera, como le dijo al Señor Jesús. Ahí el Señor Jesús está criticando la rebeldía conservadora. Se pintan los sepulcros, se abren, hermano guay, se predican lindos sermones. Pero en mi vida privada, en la casa, lo que yo hago, la vida no está sometida a Cristo. Entonces, la verdadera libertad se encuentra en Jesús y se recibe cuando Cristo viene a morar al alma y llega a ser mi justicia y Él quebra la esclavitud del pecado. Y el único que me puede mantener libre de aquella esclavitud, como dice el apóstol Pablo más tarde en el libro de Gálatas capítulo 5, es el Espíritu Santo morando en mí. Él es el que puede mantener aquella enemistad contra la carne subyugada. Muy bien, sigamos leyendo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recuerda, es Cristo el que te hizo libre.
no son tus obras. Para mantenerte libre, tienes que mantenerte en Cristo. ¿Y cómo se mantiene eso? Subyugándote a Él, voluntariamente sometiéndote a Él, entregando tus miembros, entregando tus facultades, entregando tu ser, muriendo a Él, para que sea Cristo el que viva y no tú. De esa manera se mantiene la libertad que Dios te ha dado, que es una libertad maravillosa. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Te acuerdas que encontramos esta referencia al yugo de esclavitud? Va de vuelta al ejemplo que usó en el capítulo 4 el apóstol Pablo de las dos mujeres de Abraham, Sara y Agar. Agar era la mujer de la esclavitud y Sara era la mujer de la libertad. ¿Por qué? Porque el hijo que viene de Sara es por la promesa. El hijo que viene de Agar, Ismael, es por la carne. Abraham trataron de cumplir lo que Dios le había dicho a través de la carne, y eso dio a luz esclavitud. A través de Isaac viene la promesa de Dios. Entonces ahí se encuentra la libertad. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo no está atacando la ley, está atacando la manera que nosotros nos relacionamos con la ley. Tú te puedes relacionar con la ley a través de la promesa de Dios y recibir a Cristo y saber que en Cristo la ley será cumplida en ti y amas la ley. O te puedes relacionar con la ley a través de la carne y tú tratar de obedecer aquella ley y tú tratar de ganar la voluntad de Dios y tú asegurarte por tus obras que Dios te acepta. Esa es Agar. Ahí es lo que el apóstol Pablo se está llevando a cabo. Entonces, hay una experiencia que da libertad. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios a través de sus promesas, creyendo sus promesas, somos justificados, Cristo mora en nosotros. Cuando nos relacionamos con Dios con la ley, a través de nuestras propias obras, confiando en nosotros mismos. Porque es una experiencia sutil. A los Gálatas los engañó, es tan sutil que los engañó. Cayeron de la experiencia verdadera a esta experiencia falsa. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre anda buscando sentirse importante. Siempre queremos sentir de que estamos contribuyendo a algo y cuando el Señor nos dice, tú no te lo puedes ganar. No hay nada que tú me puedas dar. Lo mejor que me das es estiércol. Entonces eso no nos gusta. Muy bien, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo está usando aquí como ejemplo la ley ritual y por eso menciona la circuncisión. ¿Por qué? Porque he ahí el ataque. El ataque era a los Gálatas, que para que ellos sean aceptos por Dios tenían que volver a guardar los ritos judíos. El principio que el apóstol Pablo se aplica a ambas leyes, ya lo hemos dicho eso antes. Pero el apóstol Pablo está especialmente hablando de la circuncisión, porque habían venido a los Gálatas y decirle que se tenían que circuncidar para ser aceptos por Dios y llegar a ser parte del pueblo de Dios y llegar a ser parte de Israel, del Israel físico. Entonces el apóstol Pablo aquí lo ataca de cara, de lleno. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si quieres ir a vivir bajo el principio de la ley del Antiguo Testamento, la ley de los ritos, de los sacrificios, de las fiestas y todo eso, tienes que ir y observar toda la ley. Hay hermanos adventistas que hoy en día están enseñando que debemos guardar las fiestas, que tenemos que guardar las cabañas y la Pascua, y porque es necesario. Y andan enseñando por ahí de que si no guardamos, entonces no podemos ser salvos. El apóstol Pablo les dice entonces, si tú quieres guardarla o hacer un aspecto de la ley, tienes que guardar toda la ley. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, bueno, si quieres guardar la fiesta de las cabañas, tienes que sacrificar los sacrificios ofrecidos por las cabañas. Y entonces demuestras que tú no estás confiando en Cristo, tú estás confiando en un sistema ritual que caducó.
Claro, porque quieren las fiestas, pero no los sacrificios. Entonces hay que guardar las nuevas lunas y todas aquellas cosas que venían. Entonces, ¿dónde paras? ¿Dónde te detienes? No, el apóstol Pablo dice, no hay excepción. Si tú quieres guardar un punto, tienes que hacerte observador de toda la ley y caes bajo yugo de esclavitud. Aquí el apóstol Pablo específicamente se está refiriendo a la ley ritual, que caducó con Cristo. ¿Por qué caducó esa ley? Porque esa ley era una ley de sombras, era una ley que apuntaba hacia el futuro, hacia el advenimiento de Cristo. Mire, vamos al libro de Gálatas, al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 16: por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces el apóstol Pablo aquí se está refiriendo al sistema de festividades judías que incluían días sábados, incluían las fiestas anuales, incluían las nuevas lunas y con ello venían ah, bebidas y comidas, sacrificios, todo aquel sistema. Y el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue. Y luego dice esto, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces ahí el apóstol Pablo claramente explica la relación que existía entre el sistema ritual y el sistema dado a la iglesia. Nosotros tenemos la realidad. A nosotros se nos ha otorgado el privilegio de vivir ya no en las sombras como en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento eran un sistema ritual de sombras que apuntaban a la realidad. Una sombra, si tú la sigues, te va a llevar a la realidad. Si hay un árbol y tú ves la sombra del árbol, pero no ves el árbol, si tú caminas por la sombra, eventualmente te lleva a la realidad. Entonces, ¿qué es mayor, la sombra o la realidad? La realidad es lo mayor. Entonces, hoy día, dentro de la confusión teológica que tenemos nosotros como pueblo en algunos círculos, se nos quiere llevar de vuelta a las sombras. Y al ir a aquello, negamos a Cristo. Ya el apóstol Pablo lo va a explicar. Negamos a Cristo y nos quedamos sin Cristo, caemos de Cristo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Cristo, no eres suficiente. Nosotros queremos vivir en aquellas realidades que te apuntaban a ti. Muy bien, vamos de vuelta a Gálatas 5. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Es serio, es muy serio. De Cristo os desligáis. ¿Cómo nos deja eso? Caísteis de la gracia. ¿Cómo nos deja eso? Perdidos, totalmente perdidos. Es un error fatal, fatal. Entonces, ¿por qué hay hermanos que andan buscando aquellas experiencias? Porque no han experimentado o han caído de la libertad que Cristo nos hizo libre. Entonces ahora andan buscando algo que los haga sentir que ellos son obedientes, que ellos son justos, que ellos son buenos y por lo tanto Dios los acepta. Y en eso caen, porque nuestra seguridad debe estar fija en Cristo. Si tú guardas la ley de Dios, los 10 mandamientos, con ese propósito, caíste de Cristo, pues. Porque Cristo es tu Salvador, no la ley. Entonces ahí se encuentra el peligro a un pueblo que tenemos normas de vida tan altas. Es el confiar en aquellas normas de vida y desligarnos de Jesús. Es el hallar confianza en nuestras prácticas, en nuestras creencias, en nuestras manera de actuar, de vestirnos, de comer, todas aquellas cosas. Si eso nos lleva a tener confianza y a sentirnos buenos y que somos aceptos por Dios, entonces te desligaste de Cristo, la gracia no te sirve de nada, estás perdido.
Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Entonces es interesante que el apóstol Pablo dice que aquí nosotros estamos aguardando la esperanza de justicia. ¿Cómo es esto? ¿No fuimos justificados y ya justicia nos fue otorgada? Claro, pero nos ha sido otorgado como un primer pago hasta que venga la redención y ahí sea totalmente terminada. Cuando Cristo venga, se nos dará un nuevo cuerpo y entonces ahora seremos justos en nosotros mismos. Hasta ese día, Cristo es nuestra justicia. Y aguardamos nosotros en Cristo aquella esperanza bienaventurada en la cual viene la redención total, la redención final. Entonces, hasta ese momento, en mí no hay nada bueno. Sin Cristo Jesús, yo sigo siendo paupérrimo. Es Cristo en mí el que ha causado aquella nueva realidad. Cristo en mí, no yo. Por eso la vida cristiana es una vida de total unión con Jesús. Y buscamos en la vida cristiana cada día unirnos más profundamente, hasta que el yo desaparezca, el yo sea totalmente muerto y Cristo sea el que se manifieste totalmente en mi experiencia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por las obras. Claro, porque aquí se encuentra el polo conservador y el polo liberal. Ah, yo soy incircuncidado. Oh, yo estoy bien porque yo no estoy circuncidado. Y el otro dice, no, yo estoy circuncidado, yo cumplo la ley. Entonces el apóstol Pablo, ninguna de esas dos posiciones vale nada. ¿Qué es lo que vale? Lo que realmente vale es la fe que obra por obra, la fe que obra por obras. Una fe que me lleva a aferrarme a Cristo Jesús y que da como frutos buenas obras. Eso es lo que vale. Si posees esa fe en la cual Cristo es tu todo, confías en Él en todo, y a Él obrando a través de ti te lleva a vivir una vida de obediencia a Él, eso es lo que vale, pues. Una posición teorética, porque dentro de la iglesia a veces discutimos, por ejemplo, justificación por la fe. El que tú entiendas la justificación por la fe no quiere decir que la hayas experimentado. Entonces, una posición teorética no vale de nada. El tomar un polo o el otro polo. No vale. El decir, por ejemplo, cuando vienen momentos en que de apostasía de enseñanzas dentro de la iglesia, como vino en los ochentas, por ejemplo, aquí en el mundo inglés, en los ochentas fue un tiempo de gran controversia teológica en cuanto a nuestras posiciones en el santuario, el juicio investigador, la autoridad de Elena de White como profeta. El que yo tome la posición fiel y diga, no, yo creo en esto, soy fiel a eso, no garantiza nada. O que tú tomes la posición infiel. Los dos polos no garantizan nada. Si lo que da la seguridad es una fe que obra, una fe que está centrada en Cristo y que produce buenas obras. Ahora es importante creer lo correcto, porque si no, no es fe, es presunción. El apóstol Pablo no está negando eso. El apóstol Pablo simplemente está hablando aquí de la realidad que muchas veces nosotros nos conformamos con nuestra experiencia porque tenemos una experiencia mental, intelectual, una posición intelectual, pero que no ha afectado la vida. Vosotros corríais bien, dice el apóstol Pablo. Ellos tuvieron una experiencia correcta, porque el apóstol Pablo los llevó a Cristo, les enseñó correctamente. Vosotros corríais bien, teníais una buena experiencia, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Se fijan que el apóstol Pablo trae el asunto de la obediencia ahora, que es esencial, pero hay que obedecer la verdad? Ellos están siendo engañados. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Entonces, lo que están siendo enseñados no viene de Dios. Dios fue el que los llamó. Un poco de levadura
leuda toda la masa. ¿Qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo aquí un principio importante, que cuando tú aceptas un poquitito de error, aunque parezca inocuo, eventualmente va a leudar todo tu ser y va a corromper todo. A nivel corporal, una falsa práctica eventualmente corrompe todo. Es por eso que tenemos que ser muy vigilosos en cuanto a lo que creemos. Se comenzó, por ejemplo, en los 1990, a principios de los 90, a permitir decir, no, sí, sí, ¿cómo se llama? Un poquito de tambores no hace mal, si se los toca con cuidado. Y ya en algunas iglesias se comenzó a aceptar. Ahora ustedes vienen aquí en Australia y ya no se usa un poquito de tambores, se usa todo, luces, eh, humo. ah, es como ir en alguna iglesia, es como ir a una, ¿cómo se llama? Una discoteca. Entonces, un poquitito leuda toda la masa. Entonces, nosotros tenemos que, el apóstol Pablo está diciendo eso a ellos porque pareciese que a los Gálatas les parece inocuo lo que se les está enseñando, pero el apóstol Pablo les está diciendo no va a terminar ahí y él les está mostrando las consecuencias. Si tú aceptas esto, caíste de Cristo, te desligaste de Cristo, caíste de la gracia, estás perdido. Entonces tenemos que ser sabios en cuanto a lo que aceptamos, pensar las consecuencias bíblicamente, hermanos. Hoy en día hay todo tipo de vientos de doctrina soplando sobre la iglesia. Y tenemos que ser sabios, tenemos que comparar en cuanto a las Sagradas Escrituras, tenemos que asegurarnos que no estamos corriendo en vano, tenemos que asegurarnos que tenemos una experiencia correcta, que estamos en Cristo Jesús por fe. Y que nuestra fe genuina está produciendo buenas obras, está produciendo una vida de obediencia, estamos obedeciendo la verdad. Pero tenemos un ratito más, sigamos. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Aquí se ve la sabiduría del apóstol. Les está hablando bien derecho, bien directo. Y al escribir directo, el apóstol Pablo corre el peligro de que se levante el yo y el yo se revele a sus palabras. Así que aquí usa sabiduría pastoral. Expresa confianza en ellos. ¿Por qué? Porque la confianza genera el deseo de mostrar que yo soy digno de confianza. Sabiduría, dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. En otras palabras, yo tengo confianza que ustedes van a tomar mis palabras y las van a obedecer. Esto es una manera práctica de ver al apóstol Pablo, que en su celo a veces puede ser cortante, pero en su amor es un hombre sabio que está tratando de rescatar, no destruir. A veces nosotros confrontamos al pecador, al que está en error de una manera que va, guácate, y no nos importa la manera que responda. Pero no el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está tratando de salvar a los Gálatas de caer en este pozo que a lo mejor no van a tener esperanza. Entonces está usando todas las herramientas que tiene en su cajita. Usó herramientas, ¿cómo se llama?, emocionales, mostró cómo él trabajó por ellos, cómo estuvieron ellos dispuestos a sacar sus propios ojos por él. Luego, herramientas teológicas. Y ahora les habla como un papá y les muestra de que él tiene confianza en ellos, para que ellos respondan de la misma manera, porque ellos aman al apóstol Pablo. Fue el padre de la fe de ellos. Yo confío respecto de vosotros que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia que quiera, quien quiera que sea. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está separando a los Gálatas de aquel que trajo el error. ¿Se fijan? Está uniendo a los Gálatas a él. Yo confío en vosotros y que vosotros haréis como yo estoy diciendo. Yo soy vuestro padre, y le está diciendo.
más aquel. Entonces, crea una distancia entre ellos y él. ¿Para qué? Para que los Gálatas puedan ver a la persona no con sentimiento, sino que lo puedan evaluar de acuerdo a lo que les está enseñando, porque han sido engañados. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Él está refiriendo a los judíos, porque este hombre que les enseñó los ha engañado a creer que el apóstol Pablo también predica la circuncisión. El apóstol Pablo le dice, no, y por eso soy perseguido por mi propio pueblo, porque no predico la circuncisión. Dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Así que la cruz es tropiezo, era tropiezo para los judíos. Por eso el apóstol era perseguido, era odiado, porque él enseñaba que en la cruz todas esas cosas habían llegado a su fin. Muy bien, ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí sale el apóstol Pablo y su manera de ser, tiene una manera de ser derecha. Y aquí sale, ojalá se mutilasen los que os perturban, le dicen. Ojalá ellos se cortasen en vez de andarles enseñando a ustedes. Tiene una personalidad muy especial el apóstol Pablo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahí nuevamente vuelve al punto original en el versículo 1. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí comenzamos a vislumbrar que dentro de la iglesia de Gálatas, estas falsas enseñanzas donde había paz han creado desunión. Y ahora hay riñas entre ellos, que es normal, lo que ocurre cuando falsas doctrinas llegan. Se divide el pueblo, se comienzan los hermanos que se amaban, comienzan a pelearse, discutirse, agarrarse de las mechas. Entonces el apóstol Pablo ahora usa el concepto de la libertad, ya deja ahora de hablar de la circuncisión, deja hablar del asunto de la justificación, ya trató esos puntos y ahora va a tratar de sanar la división que está ocurriendo entre ellos, que ha sido probablemente traída, y los Gálatas, toda esa área son gente de muy cabeza dura. Así que el apóstol Pablo ahora lleva la libertad y dice, no uséis la libertad, dice, como ocasión para la carne. Y aquí no se está refiriendo al pecado personal, aquí se está refiriendo ahora de la manera que nos tratamos los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. La naturaleza del amor, que lleva naturalmente al deseo de servir al otro, buscar el bien del que está al lado mío. Entonces, las doctrinas falsas ah, crean una actitud de autoservicio, crean disensión dentro del pueblo. El amor va a unir a la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora va a introducir. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley dice que se cumple. ¿Y es por qué es que dice toda la ley? Es que en la ley habían dos tablas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero es que el amor a Dios es manifestado, dice el apóstol Juan, de la manera que yo trato a mi prójimo. Si tú dices que amas a Dios y odias a tu prójimo, eres mentiroso, dice el apóstol Juan. Entonces, la segunda tabla de los mandamientos es la tabla que realmente prueba si yo amo realmente a Dios. Así que si tú amas a tu prójimo y lo sirves, eso prueba de que tú estás cumpliendo la primera tabla de los mandamientos de la ley de Dios. Muy bien, vamos a hablar de eso un poquito más la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta? Yo, pastor. Ay, perdón. Mm, Carolina, ¿tú tienes una pregunta?
Más que un comentario, ¿sabe qué, pastor? Una de las cosas que a mí me da mucha preocupación es que en la iglesia las predicaciones que generan, bueno, por lo menos las que yo he escuchado, son prácticamente haz esto, haz esto, haz esto, esto es lo que puedes hacer, esto no debes hacer. Son casi sermones de puras obras. Sí. Bueno, eso es, eso es típico de un contexto conservador. Mm. En el contexto liberal eso no ocurre. Aquí en Australia casi no se predican esos sermones, ojalá se predicaran más. Pero, pero sí, por lo Claro, lo que general pasa es que va una persona y a mí también me trae, ahora ya no me afecta, pero a mí me afectaba porque era un tema de una ansiedad que me creaba, eh, que no puedo hacer esto, ay, que aquí, ay, que estoy aquí, ay, que tengo que tener cuidado. Entonces, uno pasa a fijarse mucho en la obra mm, y, y era lo que usted decía, y comienza también, no tengo la eso libertad en comienza a crear Cristo. inmediatamente un juicio hacia los demás. Sí, sí, sí. Entonces, porque el ser humano, cuando él no, él se da cuenta que él no está cumpliendo, entonces para esconderse comienza a pintar, a fijarse en los demás. ¿Y cómo lograr ese Entonces, equilibrio, el equilibrio de entregar a Cristo sin hacer el repaso o levantar la obra más que el Señor Jesús? Es es como, que las obras, la ley, es como la ropa interior, es necesario, pero nosotros no se la andamos mostrando a medio mundo. mm, El manto externo es Cristo Jesús, nosotros estamos cubiertos de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros debiéramos exaltar, exaltar a Jesús. mm, Cristo tiene que ser exaltado en todas sus facetas, toda su hermosura. Entonces, cuando el corazón humano es naturalmente compungido al contemplar a Cristo, entonces se somete, el Espíritu Santo obra en el corazón y él solito va a comenzar a guardar. Ahora, hay que enseñar, se tiene que enseñar, como el apóstol Pablo, él enseñaba cómo vivir una vida buena, pero en el contexto de exaltar a Cristo Jesús. Entonces, tiene que haber enseñanza práctica. Una de las cosas yo pienso que se ha perdido dentro del pueblo es la enseñanza práctica de la vida cristiana. ujú. Una enseñanza saludable, no una enseñanza condenatoria. Eso le iba a decir yo. Mm. Una enseñanza donde a los jóvenes se les enseña cómo vivir la vida cristiana, cómo vencer el pecado, cómo vencer las tentaciones. Como dice el apóstol Pablo, las mujeres toman a las niñas y les enseñan cómo ser madres, cómo cuidar del hogar, todas esas cosas, enseñanzas prácticas, enseñar la reforma pro salud y todo eso, pero no de una perspectiva condenatoria. Mm, sí, ya. Yo creo que ese equilibrio que habla Carolina, solamente Dios lo puede dar. O sea, humanamente es un imposible. Mm. Eh, Porque la transformación completa nuestra es de Dios. Por eso, a veces yo creo que lo queremos, y yo capaz me siento un poco así como Carolina a veces, o sea, porque primero la cultura que tenemos, toda nuestra enseñanza de nuestra cultura hispana, y después todo lo que hemos adquirido a través de los años en la iglesia. Entonces es como si todo el tiempo tenemos que estar logrando algo. Hacer esfuerzo porque tenés que lograr algo. Yo lo he entendido un poco en el sentido de que el esfuerzo que yo tengo que hacer es conectarme con Dios. Ese es el esfuerzo que yo tengo que hacer. Ponerle toda la fuerza ahí. Si yo me conecto con Dios y dejo que Él me guíe, me moldee, el resto viene añadido, porque a veces le pongo toda la fuerza en hacer la obra, cosas que se puedan ver, cosas que se...
y al final el día lo termino vacío, o sea, no tengo nada en las manos. Fue algo que se mostró nada más, pero no es algo del interior. Ahora, para que venga del interior, tiene que ser a través de Cristo, o sea, no hay otra forma. Claro. O sea, Ujú. así lo entiendo yo y creo, y lo he tratado de comunicar a alguna persona también de esa forma. A veces en la iglesia se dice, hagamos esto, pero, o tratemos de dejar esto. Nosotros no podemos hacer nada. Ningún hábito, mal hábito que tengamos, lo podemos tratar de dejar por nuestro medio. Es todo Mm, a través de Cristo. Y nos vamos a frustrar porque después no lo vamos a poder hacer o lo hacemos un tiempo y lo dejamos. Pero mm, yo creo que cuando Cristo entra al corazón, que con la autoridad nuestra, por supuesto, Él empieza a hacer el trabajo. Nosotros no nos vamos a dar cuenta, dice la hermana de Guay. No me voy a dar cuenta yo, se va a dar cuenta el otro del cambio que yo estoy teniendo. Pero a veces creo que gastamos la energía en lo equivocado y mm, quedamos agotados, frustrados y bueno, y no logramos nada. ujú. Y el libro de Josué nos presenta cómo vencer los gigantes, cómo hacer la obra de Dios. Y vemos que cuando Josué se somete a la autoridad de Cristo, sigue sus planes, tienen el poder, el Señor hace lo imposible, ellos hacen lo posible. Hay una cooperación entre lo divino y lo humano, donde ellos están en plena certeza de que los gigantes, los enemigos ya están conquistados por Dios. Pero al momento que se desligan del Señor, son derrotados inmediatamente. Entonces, el secreto es seguir el ejemplo de Josué. Es Dios el que tiene que estar en el corazón de todo nuestro ser. Y Él es el que tiene que darnos la victoria. Él, dice hermana White, Él va a hacer lo imposible, nosotros cooperamos con Él, confiando en Él, obedeciéndolo y haciendo lo que está a nuestro alcance, fielmente. Entonces, sí, el énfasis muchas veces dentro de nuestra iglesia, tristemente, es el énfasis de lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Porque estamos desesperados de mantener al pueblo fiel. Y la fidelidad no viene por aumentar leyes. La fidelidad viene obteniendo la libertad que hay en Cristo y vivir una vida de genuina relación con Él, donde hay un amor profundo por Cristo, una dependencia total. Muy bien, vamos a terminar. Lindo verlos. Gracias por unirse al estudio esta mañana, a todos los que se unieron. Señor los bendiga. La próxima semana no va a haber estudio porque voy a estar en Estados Unidos y el horario es casi igual, así que voy a estar en programas en la noche. La próxima semana, si es que no tengo una reunión en Chile, entonces podríamos tener estudio, pero voy a confirmar eso con ustedes después. Oremos. Padre maravilloso, gracias por permitirnos ver la experiencia de los Gálatas. Mm. Y queremos pedirte, Señor, en el nombre de Cristo, que a través de tu Espíritu, tú nos des el poder para permanecer en la libertad que nos has dado. Amen. No, Señor, caer en un yugo de esclavitud, Padre, en el cual nosotros confiamos en nuestras obras y multiplicamos leyes para tratar de mantenernos fieles, Mm. sino que, querido Padre, sometiéndonos a ti para que tú obres a través de tu Espíritu en nosotros Amen. y aquella libertad que nos has dado y el poder que ha quebrantado, Señor, el pecado en nosotros. Ahora, Señor, nos dé el poder para vivir en plena obediencia a ti. Y que la obediencia sea un deleite, un gozo, Señor. El vivir de acuerdo a lo que tú nos pides sea nuestro deseo más grande. Como dice el apóstol Pablo, lo que cuenta es una fe que obra. Y queremos obrar por el amor, Señor. Haz que la libertad que nos has dado la usemos, Señor, no para la carne, sino que la usemos para amarnos los unos a los otros. Amen. Que, Señor, seamos hijos tuyos. Tú, Señor, eres el Dios que derrama tu lluvia y tu sol sobre buenos e injustos, que nosotros seamos iguales. Que nos perfecciones, nos santifiques, Señor, y que crezcamos
como tú, Señor, teniendo un carácter precioso. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo a todos. Chao, Gracias. chao, Chao, chao. chao. No. Gracias, pastor. Gracias, Bendiciones hermano. para todos. Señor la bendiga.